Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra lectura. La semana pasada nos quedamos en nuestras dos mentes. Y bueno, vamos a continuar. Una amiga me contaba que su divorcio había sido... Estamos leyendo el libro de Inteligencia Emocional. Si es el primer video que estás viendo, ya tenemos dos anteriores en donde estuvimos hablando sobre el desafío de Aristóteles y para qué sirven, para qué son las emociones. Si vas comenzando a ver los videos, vas en un buen tiempo porque estamos en la primera parte, que es el cerebro emocional. Entonces vamos a continuar. Una amiga me contaba que su divorcio había sido una separación dolorosa. Su esposo se había enamorado de una mujer más joven de su trabajo y le anunció repentinamente que la dejaba para irse a vivir con la otra mujer. Se sucedieron meses de amargas disputas por la casa, el dinero y la custodia de los hijos. Ahora, al cabo de unos meses, decía que su independencia le resultaba atractiva y que se sentía feliz de estar sola. No pienso más en él. Realmente no me importa, dijo. Pero mientras lo decía, los ojos se le llenaron de lágrimas. Estas lágrimas repentinas podrían haber pasado inadvertidas, pero darse cuenta que el lagrimeo de alguien significa que está triste a pesar de que dice lo contrario. Es un acto de comprensión tan claro como lo es el desentrañar el sentido de las palabras de una página impresa. Uno es un acto de la mente emocional, el otro de la mente racional. Es un sentimiento muy real. Tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas fundamentalmente diferentes de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a este existe otro sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico, la mente emocional. Para una descripción más detallada de las características de la mente emocional, véase el apéndice B. La dicotomía emocional-racional se aproxima a la distinción popular entre corazón y cabeza. Saber que algo está bien en el corazón de uno es una clase de convicción diferente. En cierto modo, una clase de certidumbre más profunda, que a pesar lo mismo de la mente racional. Existe un declive constante en el índice del control racional emocional sobre la mente. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. Esta es una combinación que parece surgir de eones de la ventaja evolutiva de que las emociones y las intuiciones guían nuestra respuesta instantánea en situaciones en las que nuestra vida está en peligro. Esta es una combinación que parece surgir de eones de la ventaja evolutiva de que las emociones y las intuiciones guían nuestra respuesta instantánea en situaciones en las que nuestra vida está en peligro y en las que detenerse a reflexionar en lo que debemos hacer podría costarnos la vida. Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada armonía en su mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Por lo general existe un equilibrio entre mente emocional y racional, en la que la emoción alimenta e informa las operaciones de la mente racional, y la mente racional depura y a veces veta la energía de entrada de las emociones. Sin embargo, la mente emocional y la mente racional son facultades semi-independientes. Y como veremos, cada una refleja la operación de un circuito distinto, pero interconectado del cerebro. En muchos momentos, o en la mayoría de ellos, estas dos mentes están exquisitamente coordinadas. Los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina. Es la mente emocional la que domina y aplasta la mente racional. Erasmo de Rotterdam, un humanista del siglo XVI, escribió en tono satírico acerca de esta tensión.
perenne entre razón y emoción. Júpiter ha concedido mucha más pasión que razón. Se podría calcular una relación de 24-1. Puso a dos airados tiranos en oposición al poder solitario de la razón, la ira y la lujuria. ¿Hasta qué punto puede prevalecer la razón contra estas dos fuerzas combinadas? Es algo que la vida común del hombre deja bien claro. La razón hace lo único que puede y se desgañita repitiendo fórmulas de virtud, mientras las otras dos le ordenan que se ahorque y son cada vez más ruidosas y ofensivas, hasta que por fin su gobernante queda exhausto, renuncia y abandona. Bueno, nos podemos dar cuenta, aquí claramente explica que la emoción, la mente racional y la mente emocional pueden trabajar juntas, regularmente lo hacen, pero la mente emocional tiene muchísimo más peso que la racional. Por eso es que a veces decimos tal cual, literal, no razona. O sea, hace las cosas así, sin razonar, sin pensar realmente si es lo adecuado o si solamente te estás guiando por una emoción. Es por esto que es súper importante saber gestionar nuestras emociones para poder razonar. Y exactamente también aquí nos lo explica, o sea, cómo en ocasiones esta mente emocional, esta mente que hace las cosas así, sin pensar, nos puede llegar a salvar. Por ejemplo, bueno, aquí lo voy a explicar un poquito más para adelante, pero sí, o sea, obviamente que si estás en un peligro, te está persiguiendo algún animal, no sé, se va a caer tu casa o lo que sea, en lo que llegas a razonar, la mente emocional lo que va a decir es, vámonos. La mente emocional es como que te quiere tener, pues, vivo prácticamente. Entonces, lo primero que vas a hacer es huir. Y tal vez, porque tal vez si te pusieras a razonar, te pondrías a pensar, bueno, tengo que hacer esto también y esto otro. Y no. Es seguir tu intuición y, pues, obviamente, salir de ese peligro. Pero más adelante lo vamos a ver. Eso es lo que les comentaba en cuestión de la imagen, para que sea mucho más explicado. Esto ya está en una página más adelantada, pero bueno, ya que entramos en el tema, nos explica que todas las cosas pasan por nuestra mente. En este caso están viendo una serpiente. Pasa por nuestra mente, pasa por nuestros ojos, y llega a la corteza, o sea, a la corteza visual. Ese mensaje de la serpiente, o sea, estamos viendo una serpiente, llega tanto a la amígdala como al tálamo. Llega principalmente a la amígdala, o sea, tarda mucho más tiempo en llegar al tálamo. A la amígdala llega, pues, rápidamente, y la amígdala es la encargada de nuestras emociones. Entonces, si esperáramos a que llegara el mensaje de la serpiente al tálamo, pues tal vez sí hasta nos llega a picar. Pero como llega a la amígdala rápidamente, lo que hacemos es correr, huir o no sé, intentar salvarnos, porque llega a la amígdala. Espero no haberlos revuelto más, pero bueno, en cuestión de la lectura, yo creo que ya con la lectura se va a entender un poco más. Pero sí, la amígdala es la encargada, es donde llegan las emociones, la mente emocional, el tálamo, la mente racional, la mente que piensa. Vamos con el tálamo. Y bueno, somos emocionales con nuestra amígdala. Espero, les digo, no confundirlos más, pero sí. Vamos a continuar en cómo creció el cerebro. ¿Cómo creció el cerebro? Para captar mejor el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante y por qué sentimiento y razón están tan prontos a la guerra, consideremos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro humano, con su casi 1,5 kilos de células y jugos nerviosos, tiene un tamaño aproximadamente 3 veces mayor que el de nuestros parientes más cercanos en escala evolutiva, los primates no humanos. En el curso de millones de años de evolución, el cerebro ha crecido de abajo hacia arriba y sus centros más elevados se desarrollaron como elaboraciones de partes más inferiores y más antiguas.
El crecimiento del cerebro en el embrión humano reconstruye aproximadamente este curso evolutivo. La parte más primitiva del cerebro, compartida con todas las especies que tienen más que un sistema nervioso, la parte más primitiva del cerebro, compartida con todas las especies que tienen más que un sistema nervioso mínimo, es el tronco cerebral que rodea la parte superior de la médula espinal. Esta raíz cerebral regula las funciones vitales básicas como la respiración y el metabolismo de los otros órganos del cuerpo, además de controlar las reacciones y movimientos estereotipados. No se puede decir que este cerebro primitivo piense o aprenda, más bien es un conjunto de reguladores reprogramados que mantienen el organismo funcionando como debe y reaccionando de una forma que asegura la supervivencia. Este cerebro fue el predominante de la era de los reptiles. Imaginemos una serpiente que sisea para señalar la amenaza de un ataque. A partir de la raíz más primitiva, el tronco cerebral, surgieron los centros emocionales. Millones de años más tarde en la historia de la evolución, a partir de estas áreas emocionales evolucionaron el cerebro pensante o neocorteza, el gran bulbo de tejidos enrollados que formaron las capas superiores. El hecho de que el cerebro pensante surgiera de lo emocional es muy revelador con respecto a la relación que existe entre pensamiento y sentimiento. El cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. Podemos dar cuenta, incluso en la imagen que les mostraba, cómo es que dicen que nuestro cerebro crece de abajo hacia arriba. Entonces, actuamos por instinto, como los animales, como quien dice. Entonces, obviamente, por eso es que tal vez nos cuesta mucho en ocasiones razonar y actuar de la manera adecuada que deberíamos. No sé si les ha pasado en ocasiones que reaccionan de una manera y ya después, cuando ya llegó esa información a nuestro tálamo de lo que hicimos, te pones a pensar, ¿por qué no hice cierta cosa? ¿Por qué no actué de manera diferente? Bueno, no actuamos de manera diferente porque llegó esta información a la amígdala. Y las emociones son esas que reaccionaron. Igual puede ser en lo que sea, ya sea en una pelea, ya sea en cualquier cosa. Regularmente en peleas que tuviste con una persona y te pones a pensar, ¿por qué no hice algo diferente? ¿Por qué no reaccioné diferente? Sea con tu pareja, sea con tu familia, sea con quien sea. Te pones a pensar, ¿por qué no actué diferente? Bueno, pues por esto. Porque actuamos mediante nuestras emociones. Por eso hay que trabajarlas súper bien para que esas emociones nos lleven por un buen camino y no por un camino desastroso. Vamos a continuar. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato, o más precisamente en el lóbulo olfativo. Las células que toman y analizan los olores. Cada entidad viviente, ya sea nutritiva, venenosa, compañero sexual, depredador o presa, tiene una sintonía molecular definida que puede ser transportada en el viento. En estos tiempos primitivos, el olor se convirtió en el sentido supremo para la supervivencia. Podemos darnos cuenta hasta incluso de nuestros se me fue. Nos podemos dar incluso cuenta de cómo nuestros sentidos también, o sea, cómo fueron desarrollados nuestros sentidos. Primero fue el olfato. O sea, nos llegaba un olor diferente, igual como los animales, les comento. Y sabíamos como qué hacer. Bueno, nuestros antepasados sabían qué hacer, o sea, un olor diferente, sabían que estaban en peligro, sabían distintas cosas, sabía que había tal vez una tribu enemiga, no sé, ese tipo de cuestiones. Entonces, qué importante es conocer, o sea, ya al día de hoy ya se van a llevar 2 aprendizajes, bueno, varios. El principal, nuestro cerebro, cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo, desde abajo hasta arriba.
La amígdala es la encargada de nuestras emociones y el tálamo de la razón. ¿Ok? Amígdala, emociones, razón. Tálamo, razón, amígdala, emociones. ¿Por qué? Porque bueno, nuestro cerebro empezó desde abajo hacia arriba a desarrollarse, se desarrolla y bueno, es por eso que somos muchísimo más emocionales que personas que razonan. El olfato fue el principal sentido que hemos desarrollado. Fue el principal. Entonces ya se llevan 3 cosas. Y bueno, también el que tenemos pues 2 mentes, que eso ya lo sabemos, la racional y la emocional. Vamos a continuar. A partir del lóbulo olfativo empezaron a evolucionar los antiguos centros de la emoción, haciéndose por fin lo suficientemente grandes para rodear la parte superior del tronco cerebral. En sus etapas rudimentarias, el centro olfativo estaba compuesto por poco más que delgadas capas de neuronas reunidas para analizar el olor. Una capa de células tomaba lo que se olía y lo separaba entre las categorías más importantes: comestible o tóxico, sexualmente accesible, enemigo o alimento. Fíjense qué importante. O sea, les digo que está muy interesante este libro. Aparte de aprender sobre emociones, o sea, como que te está mencionando que antes así lo desarrollabas. Y es que igual lo podemos seguir haciendo. O sea, una comida que creemos que con la vista que se está echando a perder, o sea, lo vemos y decimos, bueno, ¿cómo lo seguimos definiendo? O sea, mediante el olfato, ¿esto funciona o esto ya no funciona? Y me da risa porque pues, o sea, es que hemos evolucionado, pero ciertas cosas todavía siguen vigentes. O sea, todavía decimos, esto está bien, esto huele bien, esto huele mal, esto sí sirve, esto no sirve. Aquí no lo dice, o sea, esto es comestible, esto es comestible o esto ya es tóxico. Y aquí también, o sea, sexualmente accesible, enemigo o alimento. Obviamente que pues ya hay, como les digo, ya tenemos los demás sentidos, que también pues la vista. No nos vamos a poner a hablar a las personas. Pero también, o sea, hay cuestiones de que dicen, esta persona no me da, aparte de la energía, aparte de la vibra, como que no sé, ya ven que desprendemos olores, entonces siento que igual ha de continuar así. O sea, hay personas que por eso es como que no nos llama la atención fuera de, por lo mismo, porque seguimos igual. O sea, habremos evolucionado, pero creo que seguimos igual, rigiéndonos también por nuestro olfato. Okay. Una segunda capa de células enviaba mensajes reflexivos a todo el sistema nervioso, indicando al organismo con lo que debía hacer: morder, escupir, acercarse, huir o perseguir. Con la llegada de los primeros mamíferos aparecieron nuevas capas claves del cerebro emocional. Estas, rodeadas por el tronco cerebral, se parecen aproximadamente a una rosca de pan a la que le falta un mordisco en la base, donde se asienta el tronco. Dado que esta parte del cerebro circunda y bordea el tronco cerebral, se le llamó sistema límbico, de la palabra latina nimbus, que significa borde. Este nuevo territorio nervioso añadía emociones adecuadas al repertorio del cerebro cuando estamos dominados por el anhelo o la furia, trastornados por el amor o retorcidos de temor. Es el sistema límbico el que nos domina. Y otro aprendizaje para el día de hoy: el sistema límbico. Habla muchas, pues es un libro es un psicólogo el que lo realizó, y va a hablar muchos temas de, pues, como les digo, la amígdala, el tálamo, pero es cuestión de irnos acoplando, de irnos de ir relacionando las cosas, ¿sí? Ahora ya vemos, el sistema límbico es el que nos domina.
cuando estamos dominados ya sea por el anhelo o la furia, trastornados por el amor o retorcidos por el temor. Bueno, ya no tuvimos oportunidad de grabar, pero hasta aquí queda el video de hoy. Muchas gracias. Adiós.